Hoy tenemos con nosotros a Roque, científico, investigador y con gran pasión por la vida. Estudió biología en la Universidad de Murcia, donde pues también ha realizado doctorado en bioquímica, biología molecular. En la actualidad es profesor de esta materia en la Universidad de Alicante, además de realizar una labor de investigación con un trabajo centrado en las plantas, fundamentalmente en los compuestos naturales de las plantas. Bienvenido, Roque, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias Bienvenido. por haber contado conmigo para vuestra serie de entrevistas y esto que hacéis tan interesante. Gracias, un placer que estés aquí esta tarde con nosotras. Llevábamos tiempo detrás de ti y por fin lo hemos conseguido. Así que agradecerte que estés aquí. Nada, ya os digo que encantado de poder, en fin, colaborar con vosotras en esta actividad que, bueno, por lo poco que sé, la verdad es que me parece que tiene pinta de ser bastante interesante. Lo es. Ujú. Lo es. La verdad es que, bueno, fue un proyecto creado con ilusión de hace mucho tiempo y ahí vamos, poquito a poco, ahí sin parar. Granito a Haciendo granito. cosas interesantes. Estupendo. Bueno, Clara, tenías Vale. muchísimas ganas de que estuviera Roque aquí, ¿verdad? Entonces te dejo paso totalmente. Sí, bueno, pues yo me gustaría comentarle a Roque y preguntarle un poco, a ver, que es sabido que, bueno, que el hombre a lo largo de la historia ha trabajado las plantas, ha hecho alquimia con ellas, las ha estudiado y es exactamente igual que ahora, en otro tiempo, pero es lo mismo. Roque se dedica a eso, estudia concretamente las plantas, el laboratorio, sus extractos, las esencias, cómo van evolucionando y nos gustaría que nos contara a nivel laboratorio cómo es ese proceso tan interesante que él supervisa y lleva a cabo y estudia día a día. Será súper emocionante el llegar día a día allí y ver pues cómo va ese proceso. Cuéntanos un poco. Bueno, si vierais en el laboratorio las plantas que nosotros utilizamos, os parecería algo muy raro, rarísimo, porque no podríais asociar eso a una planta, ¿verdad? Lo que, lo que nosotros usamos probablemente no lo podríais asociar a una planta, ¿no? En realidad, claro, el tipo de material vegetal que nosotros utilizamos en nuestro laboratorio no son la planta como la conocemos, sino que es un cultivo de la planta a nivel celular, ¿vale? A nivel celular. Entonces se parece mucho más a un matraz donde se está cultivando un microorganismo, ¿no? Que a una planta, en realidad. En realidad, porque simplemente las células que componen la planta, nosotros las tenemos flotando en un medio donde están nutriéndose y con un movimiento pues para que les llegue el oxígeno, ¿no? Y bueno, pues de esas células de la planta, que son iguales que las que hay en la planta original, ¿verdad? Pues todo el potencial genético de la planta original lo tienen también las células. Y lo que es capaz de producir en principio la planta, pues son capaces de producirlo estas células, pero bueno, de una manera muy concentrada, ¿no? Y bueno, pues eso es un poquito la forma en la que nosotros trabajamos las plantas, bastante diferente de bueno, nosotros consideramos también que aparte de que es una forma de manejo bastante cómoda en el laboratorio, ¿no? También es una manera de
de no tener que utilizar un material silvestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ciertas plantas pues, que son muy útiles por sus propiedades, pero también son muy escasas en la naturaleza, y esta es una manera de poder aprovechar la planta sin consumirla del medio natural. Y bien, pues nosotros pues intentamos darle un ambiente apropiado para que aquellos productos que puedan ser aprovechables por sus propiedades, pueden ser propiedades medicinales, ¿no? Pues se produzcan con una intensidad lo más alta posible para, bueno, pues tener una fuente de compuestos que puedan ser útiles, ¿no? En lugar de utilizar las plantas silvestres o las plantas crecidas en el entorno abierto. Qué interesante. ¿Y evolucionan día a día que tú vas al laboratorio, que vais y volvéis a mirarlas porque estáis con ellas en ese momento en estudio? ¿Notáis que van cambiando? ¿Cómo va cambiando? ¿Cómo a nivel molecular va bueno, desenvolviéndose o no? Bueno, largo. nuestro interés básicamente es que no cambie mientras nosotros no queremos que cambie. Y cuando queremos que cambie, que efectivamente cambie. Es decir, es tener algo que tú puedas tener un control sobre ello. ¿De acuerdo? Un control. Realmente si cambian mucho, pues es difícil, pues eso, imagínate un material que esté continuamente cambiando, pues es muy difícil de gestionarlo para conseguir un fin, ¿no? Entonces, digamos que a nivel, o sea, en ese sentido, mejor que no cambien, ¿vale? Solo cambien cuando nosotros le decimos, ahora sí, ahora cambia para fabricar lo que me interesa, ¿vale? Pero bueno, digamos, ahí en principio desde el punto de vista también de si evoluciona o tal, pues normalmente no, ¿vale? No, básicamente no es un tiempo lo bastante grande como para que pueda haber cierta evolución dentro del material vegetal, ¿vale? O sea que nuestra idea es, una vez que hemos establecido esa estirpe de cultivo, pues que se mantenga así esas propiedades el más tiempo posible, ¿no? Para que sea una fuente fiable, siempre una fuente fiable de producir estos compuestos. ¿Sí? Muy bien, muy interesante, qué bien. Yo creo que nos cambia nuestra perspectiva, ¿no, Bea? Totalmente. Bueno. Totalmente, es verdad que al hablar de plantas dentro de un laboratorio de una manera, pues eso, científica, de alguna manera te esperas como la planta de la que sale el extracto, la esencia, pero en este caso no, es completamente la parte química de la planta. Me parece... Sí, bueno, claro. Sí. Es un poco lo que, en el fondo, estamos hechos de química realmente. Lo que pasa es que es mucho más ordenada que la química no biológica, ¿no? La química biológica lo que tiene es que está maravillosamente ordenada y eficiente, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos llamarle química, podemos llamarle bioquímica, más propiamente, ¿verdad? Pero sí que efectivamente, bueno, pues, hombre, estáis hablando con una persona pues, que se dedica a la ciencia, entonces tratamos de trabajar con cosas sumamente palpables, medibles y objetivables. Completamente tratables. Sí, esa es la idea, porque si no sería muy difícil hacer ciencia. En ese sentido me parece curioso cómo
cómo a lo largo de la historia el hombre ha venido aprovechando esa esencia, esas plantas, o sea, esos recursos que traía la naturaleza de una manera al principio ancestral, sin ese conocimiento, simplemente por la práctica del uso y un poco prueba y ensayo y error. Pero vosotros habéis sido capaces de sacar la parte técnica, la parte científica, la parte demostrable de la planta. ¿Cómo ha sido un poco la ciencia capaz de aunar ese conocimiento ancestral, esa sabiduría que viene de atrás y que, bueno, pues se ha ido sabiendo, pues, de un conocimiento heredado, que esa planta traía determinadas herramientas, principios, bondades? ¿Cómo la ciencia ha sabido unificar estas dos partes para poderlo hacer demostrable? Sí, y de una forma, digamos, confiable, ¿no? En el sentido de que sabes que si haces los protocolos de determinada manera, pues vas a tener un resultado final predecible, ¿eh? Claro. Sí, bueno, por lo que comentas, efectivamente, aquí hay una historia detrás que es absolutamente ancestral, ¿no? Y que todavía hoy en día, pues hay pueblos indígenas que tienen un conocimiento, vamos, es un conocimiento súper detallado de las plantas de su entorno y cómo utilizarlas para prevenir o para curar ciertas enfermedades que puedan tener o para utilizarlas como una herramienta con la que se ayudan a cazar, o también, bueno, pues en la propia funcionamiento a nivel social, pues también hay plantas, pues que igual que nosotros regalamos flores y tal, pues ellos también saben, en fin, hay plantas que tienen esos significados y tal, ¿no? Pero que decir que todavía hoy en día eso existe, ¿no? No es que pensemos que eso ya dejó de existir y que ya hacemos otras cosas. Lo que pasa es que, bueno, en un mundo más avanzado, pues efectivamente la ciencia lo que ha tratado es de entender. Lo fundamental de todo es entender. Es decir, entender cómo funcionan, entender cómo manejar nuevas formas de tener el vegetal bajo cierto control y tal, ¿no? Bueno, primero con un objetivo meramente científico, ¿no? Es decir, porque, por ejemplo, este sistema que nosotros usamos, os acabo de comentar, ¿no? Un cultivo de células y tal, bueno, pues utilizarlo para obtener un compuesto natural medicinal, ¿no? Pero también lo puedes utilizar pues, para investigar con más profundidad cómo funcionan esa producción, cómo funcionan esas rutas bioquímicas, cómo están controladas, en fin, tiene una utilidad también meramente científica, ¿no? Entonces, pues, este conocimiento pues, ha ido evolucionando. Pues, bueno, pues digamos que ahora estamos en un cierto escalón que realmente esta forma de funcionar, pues, empezó más o menos a mitad del siglo pasado y tuvo ya más, empezó a implantarse de una manera más controlada, pues, en los años 80, años 90, y bueno, pues hoy tratamos de utilizarlas y siempre vamos, digamos, incorporando cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora que es posible, bueno, empezó a ser posible manipular genéticamente los vegetales los años 90, ¿no? Más o menos. Y recientemente ahora es posible incluso modificar el mensaje que llevan. Es decir, lo que se llama editarlo. Es como si tú tienes una frase que tiene una orden determinada, le cambias una palabra y cambia el sentido de la frase, ¿no? Pues ahora eso también es posible hacerlo con unas herramientas de reciente desarrollo, que han dado un premio Nobel recientemente con esa tecnología, ¿no?
Y bueno, pues nosotros vamos incorporando cosas para cada vez tener, digamos, un mayor control de estos sistemas, ¿no? Pero bueno, nos quedamos ahí dentro del contenido de un matraz, sin salir al exterior, para, bueno, sacar de ahí pues lo que sea interesante, lo que sea útil. Es un ejercicio total de introspección dentro de la planta. Sí. Igual que realizamos el autoconocimiento y la introspección, ahí la realicé directamente dentro de la planta para poder extraer totalmente su potencial, pero tanto a Sí, nivel terapéutico como a nivel medicinal, en todos sí, los bueno, es diferentes que sentidos. mire, las plantas son un recurso, pues que, como has comentado, la humanidad lo lleva utilizando de épocas ancestrales, no solamente para alimentarse, sino también pues, para otras finalidades. Y, por supuesto el recurso está ahí y es un recurso todavía que le queda, o sea, si decimos que conocemos la punta del iceberg, es mucho, Se queda es mucho. recorrido. O sea, hay debajo infinidad de conocimiento todavía por sacar a la luz. Sí, nos conformamos con contribuir un poquito. Poquito que es mucho. Sí. Bueno, nuestro granito de arena, digamos. Sí. Bueno, y los objetivos que tenéis en el laboratorio a la hora de sacar las plantas ya para que se puedan utilizar, por ejemplo, a mí me encantan los perfumes y bueno, y las esencias, los compuestos de las cremas, esos que huelen tan bien, y los perfumes que son, hacen esas composiciones tan sutiles y embriagadoras a la vez. Pues cómo llega ese producto vuestro ahí para poder luego hacer esas mezclas y hacérnoslos llegar a nosotros al consumidor, digamos, para poderlos disfrutar. El Bueno, objetivo. actualmente hay ya algún producto que es comercializado, ¿no? Eh, que utiliza este tipo de material vegetal que se ha aplicado a cosmética, ¿no? Y que un poquito, o sea, el concepto es el mismo, porque habéis oído hablar de las células madre animales, ¿no? Pues las vegetales también tienen células madre. Células madre es un tipo de célula que, que puede convertirse o que puede funcionar, ¿no? Si se, si se le da el entorno apropiado, ¿no? Puede funcionar como cualquier célula especializada que pueda haber en la planta o en el animal, ¿no? Por ejemplo, ahora te dicen, no, te infiltro con células madre, pero en realidad lo que te está haciendo es que cuando esa célula madre entra en el entorno, por ejemplo, de tu rodilla, pues el entorno hace que la célula funcione como, bueno, una de las células más que hay por allí y que te faltaba a ti y que te ayuda a curarte pues algo que tienes y tal, ¿no? Entonces, ese concepto también se ha trasladado a plantas en el sentido de que también una célula de una planta, una célula madre, eh, que tú la pongas en un entorno apropiado, puede funcionar como una célula, por ejemplo, pues de un pétalo de una flor, como una célula pues, de una hoja, como una célula de una raíz. Solo necesita el entorno apropiado para funcionar así, ¿no? Entonces, como tienen esa capacidad de convertirse en otras cosas, pues, pues también digamos, tiene como toda la potencia necesaria para convertirse en otra cosa. Y
Y entonces en la cosmética pues se puede ver que hay productos que se han elaborado, se han formulado utilizando células madre vegetales, ¿vale? Y bueno, pues las células madre vegetales pues tienen muchos compuestos que son beneficiosos, ¿no?, para las funciones del producto cosmético, y ya lo podemos encontrar en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería, por ejemplo, una de las aplicaciones que puede llegar a las personas, ¿no? Es decir, que no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Es decir, todo ese contenido que tienen estas células, mucho más concentrado que la que puede a lo mejor haber en una planta completa, pues se traslada a un producto que se puede, bueno, pues, utilizar y con unas propiedades nuevas, diferentes, mejoradas, etcétera. O sea que existe ya, eso existe ya. Es una Pues qué manera bien. Es una manera de, en vez de utilizar una, como dices, una planta entera o llegar a tener que utilizar 10 plantas de esta misma especie para conseguir esto, al final de optimizar los recursos, salvando en sí al planeta, porque si no tendríamos que tirar de esos recursos para Sí, poder desde luego conseguir esa mayor cantidad. es una tecnología muy respetuosa con el entorno. Es efectivamente, en ese sentido, sí. Pero no, fíjate, no solamente porque no tengas que utilizar una planta crecida al aire libre, sea silvestre, ¿no?, sino incluso porque, quiero decir, para generar esa planta, pues también tienes que hacer un consumo de otras cosas, por ejemplo, de tierra cultivable, de agua, ¿no? Puedes usar más o menos productos fitosanitarios. Entonces, bueno, pues todo eso es bastante prescindible aquí, ¿no? Es bastante prescindible. Sí, sí, totalmente en base a la ecología. Sí, bueno, nosotros siempre buscamos cuáles son las cosas buenas que tiene, porque al final tienes que contar todo esto, ¿no? A la hora de explicar lo que quieres hacer, siempre tienes que explicar no solamente la parte científica, sino también tienes que explicar cómo beneficia esto a la sociedad, porque en realidad es la sociedad la que con sus impuestos está poniendo dinero para que tú puedas hacer eso, ¿no? Entonces, pues estas cosas siempre hay que explicarlas, ¿no? O sea, no son, o sea, todas estas aspectos que tienen que ver, pues, con beneficios ambientales, sociales, etcétera, son también importantes. Me gusta esa energía que tiene, ¿verdad, Clara? La verdad que es muy bonita el cómo con ese cariño nos explicas la ciencia. De hecho, me gustaría saber el impulso, de dónde sale tu impulso de poder haberte metido en este camino, porque además es que es lo que hablábamos antes, que no solo eres profesor, eres docente, sino que también investigador. Entonces, ¿cómo tienes esa fuerza para llevar ambas partes, cohesionarlas, coordinar equipos y ir adelante en los diferentes proyectos que se te van abordando? Bueno, a ver, lo primero es que detrás de todo esto, esto solo funciona si tienes cierta vocación, ¿no? Porque, en fin, no es, digamos, una perspectiva de beneficio económico la que uno tiene cuando se mete en estos follones, ¿vale? Sino que es más bien un poco desarrollar algo a nivel vocacional, ¿no? Y realmente la vocación es, pues, la curiosidad. Es decir, pues si uno tiene esa curiosidad innata, pues que se pregunta por todo, oye, ¿y esto qué es? ¿Y lo otro cómo es? ¿Y esto cómo funciona? Y entonces la curiosidad pues te va llevando un poco por ahí, ¿no? Hay que llevar cuidado porque
no ser excesivamente curioso en el sentido que te interesa todo, porque si no empiezas a dispersarte y no te centras en nada, ¿no? Pero un poco ese sería, digamos, la fuerza motriz, que estoy convencido de que cualquiera que se dedique a la ciencia es así. O sea, lo hace por vocación y curiosidad. Eso serían un poco las dos piedras angulares de cualquier científico, ¿no? Y bueno, sí, bueno, pues poquito a poco, con el tiempo, pues se va alumno, pues que uno como profesor, pues ha tenido y tal, y ellos mismos, pues les ha llamado la atención, ¿no? Tú para ti pasa totalmente desapercibido, pues que para ti es algo conocido, lo estás contando, pero a lo mejor a un alumno le ha llamado la atención algo y le interesa, y es como tú cuando eras joven, es decir, pues le pica la curiosidad, tiene esa vocación y entonces pues se acerca al grupo, le interesa incorporarse, se enrola en una tesis doctoral, eh, en fin, se da cuenta de que se ha metido en un gran lío con eso y, y que, y que, bueno, y al final pues tiene que salir, ¿no? Tiene que salir y lo mejor es salir hacia adelante, no para atrás, ¿no? Y bueno, pues nada, mi labor es intentar eso, que esa ilusión con la que empezó, pues se mantenga y llegue y se materialice al final en un trabajo palpable que le dé pues bueno, un nuevo nivel reconocido, como es pues, el doctorado. Y bueno, y poco a poco se va conformando todo, pues algunos salen, desarrollan pues su vida profesional y otros pues se van, vuelven y al final pues bueno, conformamos un equipo. Ahora mismo pues en mi equipo pues hay unas 6 personas, además de yo, ¿vale? Algunos de ellos ya son profesores también, otros están empezando, bueno, tienen una cierta trayectoria de formación. Siempre vamos incorporando alguna gente, alguno nuevo, un alumno de estos curiosos que, que le interesa esos temas y tal. Y bueno, pues se van un poco configurando así las cosas, ¿no? Es como que sin darte cuenta es el paso del tiempo el que dice, mira, pues mira, ya somos tantos y, y estamos aquí todos funcionando con este tema y tal, ¿no? Y nada, y bien, pues así un poco la cosa. Yo lo veo como una evolución natural. Sí, la verdad. Mm. Y además, Sí, a lo a lo mejor, largo de... quiero decir, desde otra perspectiva, pues igual se puede pensar que hay mucho más romanticismo, ¿no? En el sentido de que, es que esto es como algo así como muy, ¿no? No sé, pero no, yo creo que es un poco como todo, ¿no? Uno se mete en un cierto proyecto de trabajo, pues intenta sacarlo adelante y va creciendo, afortunadamente. En línea al romanticismo, hablábamos Clara y yo también, el que poco a poco en esta vía científica, de desarrollo científico, poco a poco las mujeres han ido tomando más presencia. Sí. Entonces, tú supongo que a lo largo de tu docencia has visto cómo el número de mujeres iba creciendo dentro de esas universidades, en este tipo de estudios, como en esa vía romántica ¿cómo las animarías y porque en este caso ya incluimos ambos géneros realmente, pero cómo animarías tanto a las mujeres como a los hombres a que emprendieran esta vía científica para el crecimiento, desarrollo de nuevas estrategias, de nuevos conocimientos y en sí para la humanidad? Bueno, mira, la verdad es que no es un camino de rosas, la verdad. Sobre todo de desarrollo profesional. Evidentemente, de desarrollo personal como
digamos, avanzando en formación, en conocimiento y tal, es un poco lo que engancha, ¿no? Es un poco lo que engancha, porque, bueno, a ver, en general en España el desarrollo profesional es complicado, ¿eh? Y no solamente, o sea, en muchos sectores. Desarrollarse profesionalmente no lo tenemos tan bien engrasado como otras sociedades de nuestro entorno, ¿no? Y bueno, pues la ciencia, los científicos no nos escapamos de eso, ¿no? Pues le digo que de alguna forma no es un camino de rosas profesional, cuesta alcanzar, digamos, ciertas metas profesionales y, y bueno, pero lo importante al final es que realmente es lo que quieres hacer. O sea, entonces, eh, sea esto, sea otra cosa, si uno está todos los días haciendo algo que le disgusta, al final no puede ser muy feliz con eso, ¿no? Porque al final pasan muchas horas en el trabajo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente es algo que te llena, que te gusta, que es tu vocación y qué tal, pues adelante, adelante, a por todas. Si te puedes desarrollar profesionalmente donde tú quieres aquí, bien, que no. Mira, los científicos es una, en general, en el mundo entero. Yo también he vivido fuera eh, y trabajando así, ¿no? Como científico. Y cuando, es decir, nosotros vamos allá donde podemos desarrollar lo que tenemos aquí, ¿vale? O sea, la idea no es, tengo un proyecto y si no puedo, y si me quedo aquí y no puedo desarrollarlo, pues tengo otro, ¿no? Sino que la idea es, tengo un proyecto y si no me lo puedo desarrollar aquí, me voy allí. Y cuando digo me voy allí, pues me voy a Francia, me voy a Reino Unido, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá, me voy a Japón, me voy a China, me voy a donde sea. Sí. Porque si aquí no han sabido apreciar el proyecto, los beneficios que supone y tal, pues hay otros sitios donde sí. Y por eso, pero no solamente hablo de científicos españoles, o sea, científicos de todo el mundo. Yo he estado viviendo en Suiza y en el laboratorio pues habíamos un montón de nacionalidades, ¿sabes? Y que, bueno, pues habían ido allí pues para desarrollar un proyecto de 3 años y cuando acabas el proyecto de 3 años, pues en principio verían a ver si podían desarrollar un nuevo proyecto allí o lo podían desarrollar en otro sitio. Y a lo mejor pues el siguiente sitio pues era Estados Unidos y el siguiente sitio. Quiero decir que es una comunidad absolutamente nómada, absolutamente nómada. Bohemios, bohemios. También hay un punto de bohemio, también, pero sobre todo nómadas, o sea, con Qué bonito. pocas raíces. Un científico, si tiene muchas raíces, eso impide su desarrollo, fíjate. Sí. Cuanto más echas la raíz, más difícil tiene desarrollar. Hombre, a veces el entorno es muy favorable y bien, no hay ningún problema, pero en general es así, ¿eh? Entonces, eso también la gente que se quiera dedicar a la ciencia, pues, pues lo tiene que asumir. Que si te quieres dedicar a esto, pues tienes que asumir que eso es así. Por eso digo, no es un camino de rosas. Pero bueno, conoces a mucha gente, tienes muchos amigos por el mundo, hablas idiomas, Viajas, descubres nuevos sitios. viajas, conoces. Oye, pues al final eres un ciudadano del mundo. Sí, Lo sí. cual, bien, pues está bastante bien. Creo que al final eso contribuye a hacer un mundo mejor, ¿eh? ¿Qué proyecto hiciste en Suiza? La curiosidad me lleva a preguntarte un poco
¿Qué fuiste a hacer allí? ¿Qué llevabas tú en tu cabeza que te llevó a Suiza porque querías desarrollar ese proyecto allí? Bueno, el proyecto que desarrollé en Suiza continuaba la línea con la que hice mi tesis doctoral, ¿no? Aquí en España. Entonces, es un proyecto un poco que continuaba con este, ¿no? Y por tanto, pues me interesaba desarrollarlo y tal. También, aparte, Suiza era un país que siempre me ha llamado la atención. A mí me gusta, pues, la naturaleza, llamaba mucho el tema de las montañas y de, ¿eh? O sea, entonces era un sitio interesante para conocer y tal. Entonces era un proyecto continuista. Bueno, no estaba todavía, digamos, metido en lo que era plantas, era mucho más de tipo bioquímico, ¿no? Y bueno, continué desarrollándolo. Cosas de enzimas, cosas así, ¿no? Y nada, pues ya te digo que un poco fue dar continuidad a mi línea de trabajo que llevaba de la tesis. Y bueno, pues un poco todo el tema de plantas realmente justo empezó después de terminar Suiza. Justo empezó ahí empecé a meter ya a trabajar más que como a nivel bioquímico un poquito algo más palpable, ¿no? Como son plantas. Sí, de ahí empezó, de ahí empezó. Sí, un poco te hizo de enlace, ¿no? El estar en ese Sí, claro, sitio, sí, sí, con tanta sí, sí. naturaleza, un poco te llevó, la cosa te llevó y todo al final suma y va como continuo, como Sí, guiado. sí, al final, pues, hombre, a veces la ciencia a veces, digamos, damos determinados giros, ¿no? Eso suele ocurrir a mucha gente, ¿no? Que en un momento dado quiere dar un cierto giro y tal. Hombre, también era una época en la que yo estaba un poco empezando en mi carrera científica, ¿no? Haces la tesis, hice un periodo postdoctoral fuera y de alguna manera estaba un poco intentando eh, alcanzar una madurez de forma que fuera capaz de iniciar, iniciar una línea por mí mismo, ¿de acuerdo? Pues, pues crear algo nuevo, ¿no? Crear algo nuevo en un sitio nuevo donde tú te vas a desarrollar, ¿no? Y bueno, pues eso un poco sería. Muy bien. Bueno, Roque, a mí me gustaría hacerte una última pregunta. Estamos ya llegando al final. No quisiéramos terminar, pero bueno, es viernes por la tarde y no me quiero quedar sin hacerte esta pregunta. Yo sé que tú has estado en un viaje en Grecia y visitaste un monasterio que hay allí y me gustaría que compartieras pues cómo un científico se siente en esos lugares ancestrales con ese encanto y esa sabiduría que tienen esos lugares de poder, como un científico es capaz también de sentir esas vibraciones. Hombre, porque somos humanos. Ante todo porque somos humanos, ¿no? Eh, y bueno, también es la típico de que se dice, ¿no? Que hay vida más allá de la ciencia. Y, y también, bueno, pues eso que personalmente también tenemos otras facetas, ¿no? Y bueno, a mí es que, aparte de que me gusta mucho el tema de viajar, ¿no? Digamos, el, el tipo de viaje, para mí, digamos, mi disfrute es más como viajero, ¿no? Que como turista. La idea no es hacer realmente turismo, sino es viajar para conocer, para conocer sitios, conocer culturas, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los lugares me pareció más
espectaculares a todos los niveles, ¿no? Fue este, en Grecia. Se le conoce como meteora, ¿vale? Meteora, yo griego no tengo ni idea, lógicamente, pero bueno, es la etimología, o sea, la traducción del término es el aire, ¿no? Porque es un lugar donde, bueno, pues muy espiritual, porque los monjes ortodoxos construyeron muchos monasterios, muchísimos monasterios, creo que había más de 20 monasterios, todos en una zona muy concentrada y en lugares imposibles, básicamente. O sea, prácticamente querían construir monasterios en el cielo. Y el sitio era muy propicio porque es una especie de sitio como unos acantilados, pero que no están en el mar, están en la tierra. Entonces, imaginar que en el borde de un acantilado, que miras hacia abajo y hay 200, 300 metros o más de desnivel, pero en vertical, pues en la cima hay un monasterio. Súper difícil de llegar hasta allí. Y en algunos casos realmente es un pináculo, o sea, es un pináculo de roca y encima de del pináculo hay un monasterio. O sea, se trataba de poner el monasterio en el propio aire, ¿no? De ahí el nombre de meteora. Entonces, solamente el imaginar cómo a alguien se le puede ocurrir y hacer eso y el esfuerzo que puede suponer, cuidado, y hacerlo todo con las manos y con máquinas rudimentarias, poleas rudimentarias de madera, que las puedes ver también y cómo suben y bajan y tal. O sea, esto es aquí la fuerza del espíritu y de la voluntad es brutal, ¿no? Aparte de que eso, pues también, bueno, nos contaron que había cierta historia negra sobre eso, porque durante la Segunda Guerra Mundial muchos partisanos huyeron de la invasión nazi en Grecia y entonces se escondieron en determinados lugares. Uno de ellos fue este, y entonces, pues para intentar eliminarlos, lo que hicieron fue bombardear los monasterios, y actualmente quedan 8. Wow. Quedan 8 de los 20 y tantos que había. Y bueno, pues aquello pues, ha sobrevivido también a eventos históricos muy macabros y tal. Y bueno, pues también pues cuando entras en las zonas dentro, las zonas de culto y tal, pues todo es ortodoxo, ¿no? Es lo que es el ambiente ortodoxo, con los iconos, con esas velas siempre encendidas y tal. Y entonces pues entras y notas que has traspasado un umbral. ¿Hay explicación? Solamente lo que tú sientes, esa es tu explicación. Sí, sí. Y ese, bueno, otro lugar que también me pareció así muy tal fue el famoso círculo de piedra de Stonehenge, ¿no? En Reino Unido, que ese también es un lugar de mucha energía, ¿no? O sea, como el concepto del sitio, la relación entre ese lugar y la organización de la vida de aquellas personas, de aquellos neolíticos, o sea, cómo empiezan ya a crear una cultura, porque realmente aquello tiene un sentido, que tiene un objetivo astronómico, ¿no? Es establecer un poco la partición del tiempo a lo largo del año, saber en qué época del año estás con la mayor exactitud posible, ¿no? Ahora mismo pues miramos el calendario, miramos el reloj, miramos el móvil, estás en el mes de junio, el día 11 y tal. Sí, pero en aquella época, ¿cómo sabías que era 11 de junio?
O más que saber que era 11 de junio, era cuánto tiempo o cuántos días todavía quedan para recoger la cosecha, para plantar la cosecha, en fin, es decir, era aquello sí, un poco entender aquello es cómo se organizaba esa sociedad. O sea, era el núcleo organizativo, porque era un poco establecer los ritmos, ¿no? de funcionamiento y tal. Y lo ves y es increíble. Impone. Con tu En fin, son permiso voy a sitios que compartir. me ha encantado mucho verlos y verlo. O sea, siempre has oído hablar de tal, pero cuando estás allí lo ves y bueno, es Y los diferente. sientes, ¿no? Los sientes es Sí, 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 cuando conectas, rápidamente la conectas magia, con el conectas, sitio. sí, sí. Así Con tu es. permiso, Roque, yo voy a compartir las fotos que nos has mandado de esos viajes, precisamente para que otras personas también puedan verla. Hablabas Sí. justo ahora de Stonehenge, aquí lo tenemos, Ajá, de tu viaje. Qué bonito, qué una maravilla, maravilla. qué maravilla. Nos comentabas también el monasterio, es este, Sí, ¿verdad? fíjate, ¿ves? Wow, Cómo está ahí colgado, cómo está Literalmente. colgado, ¿no? qué Sí. bonito. Y también, bueno, tenemos otros lugares más cercanos. Sí, pero ves, por ejemplo, este que está tan cercano, que es tan conocido para nosotros, a mí lo que me llamó mucho la atención del lugar es, o sea, es pura geología eso, ¿no? Eh, es el aspecto tan inhóspito que tiene, ¿no? Sin embargo, porque a mí me llamó la atención, ¿no? Claro, los biólogos un poco nos fijamos en estas cosas tan insignificantes, ¿no? Pero a mí me llamó la atención cuando subíamos hacia el Teide, bueno, no hacia el Teide, sino subiendo hacia la zona de la caldera y tal, que, bueno, hay eh, lava por en medio y crecen pinos, ¿verdad? Si habéis subido, hay pinos, hay pino canario por allí creciendo y tal, pero lo curioso, para mí lo curioso fue que no había ninguna otra planta, nada más que el pino. O sea, te acercabas y realmente estaban los pinos, es que no había ni hierba, Fíjate. solo el pino. Y dices, a ver, ¿cómo es posible que aquí solo haya un tipo de planta, o sea, el pino y nada más? Tú te vas a cualquier otro sitio y aquí haya pinos, vale, hay pino, pero hay arbustos, hay hierbas, hay, en fin, de todo un poco. Pues allí solo el pino, digo, esto se ve que, claro, colonizar esto debe ser muy difícil para que solo una especie, una única tipo de planta sea capaz de empezar a colonizar eso, ¿no? Entonces son esas cosas y luego ya, bueno, llegas arriba, es absolutamente inhóspito, ahí ya ni el pino ni nada, o sea, ahí ya absolutamente nada, ¿no? Es como si hubieras ido a un planeta rocoso, ¿no? Que inhóspito por completo, como si hubieras cambiado de planeta. Por eso y mira, es nuestro, es español, lo tenemos ahí en Canarias. Muy bien. Es cierto. Que genera esa sensación cuando llegas a ese lugar o incluso Lanzarote tan rojo, genera ese mismo efecto de Sí, repente sí. dónde he llegado, qué ha Y es pasado. también porque esos paisajes tienen belleza, tienen, o sea, te llaman la atención, te atraen, quieres ir, o sea, quieres estar allí, aunque realmente sea prácticamente un desierto, ¿no? Pero bueno, Sí. así Bueno, es. Roque, la verdad es que ese espíritu aventurero tuyo como científico sigue allá donde estés, te acompaña. Sí, es algo que no me lo puedo quitar de encima. Va en el paquete, ¿no? Pero te lleva a descubrir cosas muy interesantes y sobre todo a vivirlas.
a decir, quiero investigar sobre esto y a plantarte allí y no, lo que tú dices, no hacer turismo solo por turismo, sino Sí. realmente a ser el viajero que se mete dentro, se zambulle dentro de esa cultura, dentro de ese terreno, dentro de esa civilización, para realmente vivenciarla. Sí, ese sería un poco digamos, el sentido, al menos que yo lo encuentro al tema de viajar, ¿no? Es conocer, lo mismo, más de lo mismo. Es una cosa que no podemos parar de curiosidad. La curiosidad me mata, no puedo con ella. Me domina, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué Sí, bonito eso, te llena de energía y te hace no parar, sí, sí, no sí. parar, y te da Exactamente, energía para seguir experimentando y seguir estudiando sí, sí, y descubriendo. Sí, así es, así es. sí, no podrías hacerlo de otra manera. Es, esas, No, 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 porque yo creo que es que si no te, si es algo que no te despierta el interés, oye, hay gente que tiene curiosidad por otras cosas, sí, efectivamente. sí, Pero si no te despierta ese interés y bien, pues difícilmente puedes ir por ese camino. O sea, por eso digo que quien note esto, quien note que, o sea, que tiene curiosidad por ese tipo de cosas, es que, bueno, tienes ese pequeño veneno dentro y ¿qué vas a hacer? Tienes que seguir por ahí. sí, No hay sí. más, no hay más remedio si quieres un poco estar a bien contigo mismo. Mm. Pero ese descubrimiento te lleva a ser feliz. Sí, sí, sí. Hay buenos momentos, hay buenos momentos. Sí, sí, sí. Tan, yo me acuerdo una vez esto es una anécdota que contaba Severo Ochoa, ¿no? En sus conferencias, ¿no? Eh, Él contaba que eh, bueno, le habían financiado, ahí en Estados Unidos, le habían financiado la compra de un aparato, ¿no? Una sociedad filantrópica, que se llama la Sociedad Filosófica, y, y entonces, bueno, pues ese aparato pues él estaba utilizando pues para hacer ciertas investigaciones, ¿no? Y tal. Y entonces, pues estaba trabajando en el laboratorio, en su experimento y tal, y entonces él esperaba en cierto momento de su experimento que el aparato diera cierta, o sea, valor de medida, ¿no? Es decir, es como lo que digo, ¿no? Si yo comprendo cómo funciona esto, entonces sería capaz de predecir que si hago esto pasará tal cosa, ¿no? Y entonces, porque eso, digamos, corrobora tu hipótesis. Eso es lo que realmente eh, culmina el método científico. Y entonces lo que contaba era pues que en una ocasión pues ese valor, esa medida que él esperaba la consigue y entonces dice que de la alegría que le dio empezó a dar gritos y salió corriendo por el pasillo que sí que funciona, que sí que funciona, que sí que funciona. Y cuando al momento empezó a mirar y dice, pero aquí no hay nadie, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Y se miró el reloj y eran las 3 de la mañana. Sí, sí, Esa era la anécdota que contaba, ¿no? qué buena. Bueno, pues sí, a veces pasa eso. No, quizás no tan exagerado, Sí, pero sí, 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 sí. sí. Las grandes alegrías igual llegan en el momento en el que no puedes compartirla con nadie. Pero bueno, sí, sí, es una alegría, no deja de ser una alegría. Sí, muy bien. Bueno, Roque, nosotras te vamos a dar un mantra que siempre solemos dar de cuando finaliza la entrevista y en este caso sería ciencia y espiritualidad con una bisagra en el centro. Ese sería... Pues creo que es muy acertado. Me alegra que te guste. Sí, porque separarlo, enfrentarlo, separarlo,
creo que es no entenderlo. Muy bien, muy bien. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vamos a despedir porque Muchísimas no gracias. queremos ya robarte más tiempo. Siempre eternamente agradecida esto que has hecho de dedicarnos tu tiempo, tu energía, tu bonito carácter. Ha sido un placer, súper enriquecedor. Espero para todas las personas que lo escuchen y que te puedan conocer un poquito más. Esa es nuestra intención. Pues nada, me alegro mucho que, en fin, al principio os dije que estaba encantado de que pudiera colaborar con vosotras y nada, y si el resultado final pues ha sido satisfactorio, pues nada, yo encantado de la vida y agradecido. ¿De acuerdo? Siempre igualmente. Bueno, me Para despido, Clara, desde Cox. Beatriz desde Madrid. Y Roque desde Callosa. Muy bien. Un placer y muchas gracias por tu felicidad y por darnos esta ventana hacia la ciencia y todas las bondades y propiedades y beneficios que tiene la ciencia. Muchísimas gracias. Sí, los tiene, los tiene. Gracias a vosotras. Gracias.